Buenas noches, ¿me confirman audio, por favor? Sí, Lisa, se le escucha. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Ya, vamos a ir retomando con la teoría de costos históricos. Nos faltaba tipos de producción y la aplicación de algunos supuestos. Pero antes, tal vez, algunas consultas sobre la práctica que quieran que se aclare antes de continuar con el tema. Dice, yo tengo una duda. Sí, En la segunda práctica, para el ítem Y nos da 650 bolivianos, precio facturado. A ese le vamos a sacar el 87% nomás, ¿verdad? O vamos a tomar todo no. el monto. ¿Cuáles? Brentos, franos, ¿cuáles? Brento, Ah, ya. Es este. ¿En cuál me dices? ¿En cuál compra? datos técnicos para la venta, dice ahí, en el ítem Y. Ah, ya. Ítem A, 90% sobre el costo. Ítem C, 85. Ítem Y, 650, precio facturado. ¿Cuál es tu duda acá? Vamos a tomar todo el monto o vamos a sacar el 13%, ese monto. ¿A 650? Sí, porque dice precio facturado. Claro, pero es el precio unitario. Vamos a tomarlo entonces todo el monto. A ver, que lo que tienes que hacer es lo que hicimos de similar caso en clase. Básicamente te está dando similar a esto. ¿Dónde está? Similar a esto. Lo único que te está diciendo aquí, que el precio facturado es 650. Te está dando ese dato. Esto es 650. Ese es el facturado. El costo tienes el inventario inicial, seguramente está. Vamos a ver, inventario inicial del producto. Aquí está. 350. Ya no necesitas un dato de margen de utilidad, porque aquí de esto sacas el 13% y ya es. A una factura no se le aumenta IVA, se le saca el IVA y para sacar el IVA es 13%. La diferencia Gracias. es esto. Así es como vas a. Y con ese dato vas a trabajar la venta y los cargos. Ya le hice gracias. Entonces, Ok. tenía mi duda ahí nada más. Ok. ¿Algo más tal vez por ahí? Lice, buenas noches. Yo igual de la Bueno, misma práctica en la parte de los fijos, donde dice que se paga seguros, contrato, en esa parte, Lisa. en los costos indirectos Costo fijo, ahí justamente ahí, donde dice ahí el 2. se pagó un seguro contra incendio, emisión, factura, se canceló el efectivo, base costo primo. ¿Ya? ¿Cuál es la duda? Para prorrateo de ese de costo primo, sería la suma de material directo de concentración más la de trabajo también de concentración Sí. para la En base. realidad, para la base tienes que ir al material directo, sacar la planilla de concentración, Ujú. ¿no es cierto? Llevarlo a los costos indirectos fijos, digamos, acá lo voy a traer. Traes esto. Uno, el trabajo directo, tienes que hacer lo propio. Traer el trabajo directo, los dos datos, y con esa información tienes que trabajar. ¿Cómo? La suma sería, ¿no? De los finales, de los Sí, costos. Ah, en ya. realidad, como eso se prorratea, vas a tener orden de producción 004, orden de producción 005,
Y no es cierto que te pide aquí la base, entonces tienes que sumar 85,000 más 17,000 y esa suma iría aquí como base, no como cosa, ¿no? Como base de prorrateo. Y del orden 5 sería 94,000 más 29,000. Eso se anotaría aquí. Y esta es tu base y con eso haces el prorrateo. Ah, ya, sí, eso tuve duda, dice. Sí, estos dos hay que sumar. Está Para bien, el es como- orden 4, para el orden 5. Ya. Eso es para el costo primo incurrido. ¿Algo más por ahí? No hay ninguna consulta más sobre las prácticas. Ok, parece que no. Sí, Dice también en esa práctica igual ahí en donde nos llama, donde las operaciones del periodo, donde material directo, el registro, digamos, el número 2 dice donde nos habla de los parabenos. ya. En ¿Qué ahí tiene? esa parte tengo duda, donde dice que para lo que dice que se cobra por tonelada, entonces ese kilogramos tendríamos que convertir, ¿no? Sí, claro. 1,200 divides entre 1,000 te va a dar las toneladas. En este caso va a ser 1,2 toneladas. Exacto, sí. Eso Y solo le eso, afecta a parabeno, ¿no? No le afecta a la lidocaína, ¿no? O a ver, también le afecta. le afecta a los dos, porque no es, o sea, esto dice para el traslado se contrató un transporte particular que cobró 350 por cada tonelada. Entonces, para el primero va a ser 1 tonelada por 350 y para el segundo va a ser 1,2 toneladas por 350, según factura. Entonces, el transporte es para cada uno. Ay, ya, porque yo solo estuve aplicando para el 2 nomás, porque en el primero no decía nada de transporte, entonces por eso no. Solamente su descuento nomás. No, es que del primero termina aquí y del segundo termina aquí. Y este párrafo es para todo ya, Ah, para los dos. para los Muy dos, bien. incluido el carguillo y el descarguillo. ¿Y los 300 bolivianos de los peones también es para ambos o es por cada producto? No, es para ambos, porque nos dice para el carguillo y descarguillo se contrató peones que nos cobran en total 300, o sea, por toda la carga. Si nos dijera nos cobran por cada producto, entonces eso sería individual, pero como es un total, esto hay que calcular autorretención y de paso hay que prorratearlo, ¿no? Porque es el total, tienes que aumentar primero cuánto sería la retención y después recién prorratearlo. Y esa parte de duda dice, ¿Cómo porque sería? también nos dice que no aceptan detenciones, nos tendríamos que hacer igual, ¿no? Sacar detenciones. Claro. ¿Quieren que lo haga eso? Por favor, dice. A ver, dame un segundito, voy a ver aquí. ¿Dónde está una transacción de compra? Aquí voy a utilizar eso. No sé si hemos hecho un parecido, pero lo voy a utilizar. Eso de aquí.
Ya. Voy a hacer esta transacción. Y vamos a verlo aquí. Se está comprando material directo, lidocaína. Y parabeno. Cantidad, aquí dice 1000 kilogramos y aquí es 1200. Ya. Precio unitario 110, 110. Vamos con el primero. 1000 kilogramos a 110, ya está. Es facturado. Perfecto cada kilogramo. El cual se paga al contado, es de la forma de pago, porque nos hace una rebaja de 600 en el total de la factura. O sea que aquí 1000 por 1100 era 110,000 menos la rebaja que es 600. Entonces, eso ya está ahí. Ahí quedaría esa parte. Hasta ahí sería eso. En el caso del parabeno son 1200 kilogramos igual a 110. 1200, 110. El cual se paga igual al contado. Porque nos hacen una rebaja del 3% del total de la factura. Entonces, esto es diferente. Esto multiplicas y acá es por el 3% de esa factura. O sea, 3% de esa parte. Sería menos 3.960. Entonces no es lo mismo, ¿no? En un caso te da un valor y el otro te da un porcentaje. 3.960 para el parabeno. Esa parte y esa. Luego te dice, para el traslado se contrató transporte particular que nos cobró un total de 350 por cada tonelada. A ver. Básicamente, si tenemos aquí 1000 kilogramos y aquí 1200, las toneladas son 1 y 2 por 350. 350 y del otro es 420. Como esto es facturas, entonces viene aquí 350, 420. Listo. Eso va a ser total facturas. Esto más esto más esto. 109,000 y 128,000. Si no, 132,000 menos 3,000 más 400 es 128,460. Ahí está. El costo de compra va a ser el 87%, hasta ahí, de los montos que tienen factura. Ese es el costo de las compras con factura o pagos con factura. Pero ahora viene el tema de, y el carguío. Para el carguío se contrató peones que nos cobran 300. Entonces, para el carguío, tenemos que hacer esto. Nos dice, nos cobraron 300, pero no aceptan la retención. Cuando no acepta la retención, significa que los 300 se le tiene que pagar. O sea, aquí están los 300. Y por regla de 3 tengo que hallar el 100%. ¿Cómo sería en este caso? 300 por 100 dividido entre 84,5. 355,03. Confirmamos, 355 por 15,5 tiene que salir 55,03. Sale. Eso es para la contabilidad, pero los 300 es el pago, el costo es el que nos interesa. Esos 355,03 es el que llevo acá. Y como me dice que es un total, no me dice por cada ítem, tengo que prorratear. Como 355 dividido entre 200, en el total de la factura, ¿no? El valor original, 242,000 por 110,000. Y me sale 161,38. Y para el otro hago lo mismo. 355 dividido entre 242,000 por 132,000.
Ahí está. 161,38. Veamos. Con 38. Y 193,65. La suma, 355,03. Costo total, costo de compra más costo sin factura. Y costo unitario sería la división. Ahí está. Eso es, básicamente. Está bien, Lice, gracias a esa parte tenía dudas de las, ¿cómo se llama? De carguillo con los prorrateos, lo que acaba de hacer eso, Lice. Está bien, Lice, gracias. Cuando les da un total y no les dice cómo repartir a cada ítem, es hacer un prorrateo en base al valor facturado nada más. Es la única referencia que tienes. No puedes repartir en base al peso por el tema de los precios, ¿no? Pero esa es, digamos, la primera alternativa. Prorratear en base al valor facturado. Eso era. Muy bien. ¿Algo más por aquí? Gracias, Lice. Ok. ¿Alguna pregunta de este caso? Porque voy a cerrar el archivo y no lo voy a guardar porque estoy modificando una práctica anterior, o sea que solo lo he utilizado para los formatos, ¿no? Si hay una pregunta de esto, pueden realizarlo ahora. ¿No? Ya. ¿Hay alguna duda más? No sé, en algún punto. Que aquí tienes planillas, prorrateos, registros y la cuenta regresiva. No estamos a 20 de mayo. Ya va avanzando el tiempo. Entonces, eso. Lice, para del mes de marzo, lo tomé en un feriado, Lice, ¿eso es válido, Lice? Marzo no hay feriados. Por, ¿cómo se llama? Por 23 lo estuve tomando, Lice. Entonces, ni un feriado, ¿no, Lice? No, marzo no tiene feriados. Ya sabes, Lice. Nada más, los demás. Ok. Bueno, habiendo ya aclarado las dudas que pueda haber sobre el caso práctico, entonces vamos cerrando, vamos viendo ya lo que es sistema de costos ABC, la parte, terminarás la parte teórica. Voy a mandar un ejercicio para que empecemos su parte práctica de costos ABC, que no es complicado, pero tiene una característica especial, los costos ABC. Acá vamos a ver, ya hemos visto que es una producción equivalente, sí, hemos hecho cálculos con producción equivalente. Lo que ahora nos tocaría ver es los supuestos del material, que es un supuesto proporcionalmente, un supuesto íntegramente, un supuesto al inicio del proceso o al finalizar. Lo hemos explicado brevemente, pero ahora lo vamos a ir aplicando ya con números, ¿no? Entonces vamos viendo esto. ¿Dónde está? Acá está. El supuesto de aplicación proporcionalmente no es nada más que una repartición. A ver. Veamos este caso o este ejemplo. Y solo nos interesaría, este es el proporcionalmente. Estos de acá son otro tipo de proporcionalmente, pero vamos a ver a qué nos referimos.
A ver. ¿Qué pasaría si tenemos un material como en este caso harina, 4.000 gramos, y eso tiene que entrar en la producción? Ahora pregunto, si yo les digo la harina, este ingrediente harina, tiene que ingresar hasta el 40% de avance, donde cada 10% ingresa 1.000 gramos. Cuando termina el 10% ya entra 1.000 gramos. Al 20% ya otros 1.000 gramos. Al 30% otros 1.000 gramos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy repartiendo los 4.000 en partes iguales. Eso es repartir proporcionalmente. Repartir un total en partes iguales durante cierto avance de la producción. Eso se llama proporcionalmente, o sea, aplicación del material proporcionalmente, hasta el 40%. Porque vean, si yo les digo, el proceso productivo está en un 30% de avance, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cuánto por ciento de material ya ha ingresado? 75. 5%. En porcentaje, en cantidad, 3.000 gramos. 3.000 gramos, correcto. Eso es cuando el material se fracciona y se aplica poco a poco en el proceso productivo. En ciertos procesos los materiales se reparten hasta 40, hasta 70 o incluso en toda la producción. Entonces, desde ese punto de vista tenemos ese caso. Pero puede pasar también lo mismo con por ejemplo, con otro material. O sea, ¿por qué los materiales tienen supuestos? Porque los materiales ingresan de diferentes formas a la producción. Y una de esas formas, por ejemplo, vamos a poner acá, otro ingrediente son huevos, 10 unidades, que es el 100% del material. Ahora, lo que nos está diciendo es que cada vez que avanza la producción un 10%, entran 2 huevos, hasta el 20, hasta el 30, hasta el 40, y se tiene que acabar todos los huevos hasta el 50%. Entonces pregunto, si la producción está al 30%, ¿cuánto por ciento de huevo ha entrado? 60%. 60%. 60%. ¿Y en cantidad cuánto sería? 6. 6 huevos, correcto. Visualmente, por eso es fácil, ¿no es cierto? Cuando tienes una cantidad, es más fácil de aplicar. Pero acá tenemos que entender también que estos supuestos proporcionalmente, primero significa eso, repartir por partes iguales. Estos son supuestos donde tiene una conclusión. Hay otros supuestos proporcionales donde tiene un inicio y concluye al finalizar. O sea, empieza recién en un porcentaje y se aplica hasta el final. Y hay otros que se aplican en todo el proceso. Por ejemplo, tengo aquí este material que es azúcar. Tenemos 2.000 gramos, que es el 100%. Cada 10% entra 20 gramos o 10%. ¿Por cuánto por ciento se va a aplicar en todo el proceso productivo? Hasta el 100% tiene que entrar los 2.000 gramos. Hasta el 100%. Entonces, cuando un material se reparte entre toda la producción, es decir, entre el 100% de la producción, son los materiales que se aplican proporcionalmente. Porque si el proceso ha avanzado hasta 30%, también ha entrado 30% de material. Si el proceso ha avanzado hasta 60%, el material también ha entrado 60%. Van juntos.
Ese es el supuesto que vamos a utilizar en este parcial, proporcionalmente. Que acaban de ver hace un momento que hay supuestos de proporcionalmente hasta y proporcionalmente desde, que generalmente eso se analiza en quinto. Se detalla bastante eso de los supuestos que hay. Pero ese es el supuesto que estamos mencionando. En la teoría, proporcionalmente. Tenemos que dominar primero esto. Pero es sencillo. ¿En qué sentido? En que si yo te digo, por ejemplo, el proceso productivo está al 80%, significa que el material también está al 80%. Y si nos dice que el proceso productivo está al 45% de avance, entonces, ¿cuánto por ciento de avance o cuánto por ciento de material entrado? También 45%. Pero ¿qué pasa si el proceso está a un 75%? ¿El material a cuánto estaría? También a un 75%. ¿Por qué? Porque el material directo, que es la franja verde, ingresa poco a poco en la producción. Por eso es que si la producción ya está a un 75%, el material también está a un 75% de aplicación. Eso es lo que significa que el material se aplica proporcionalmente. Eso es lo que significa. Y eso es lo que vamos a ir calculando en los supuestos. Ahora, esto es el supuesto proporcionalmente. Significa proporcionalmente que si la producción avanza un 40%, entonces, ¿cuánto por ciento ha entrado el material directo? ¿Cuánto habría entrado? 40. 40%. Correcto. Si la producción está al 95% de avance, material directo, ¿cuánto ha ingresado? Si el supuesto dice proporcionalmente. Igual 95. 95. Eso es lo que hay que entender en este supuesto. Cuando dice proporcionalmente. ¿Ok? Ahora. Y los supuestos íntegramente son diferentes, porque el supuesto íntegramente funciona de otra manera. Aquí tengo los de íntegramente. Veamos esto. ¿Qué es aplicación íntegramente? Significa que el material ingresa en cierto momento de la producción todo lo que tiene que ingresar. No es como hace rato que se reparte y poco a poco entra. Aquí es, le toca ingresar, ingresa a la producción y listo, entra todo lo que tiene que ingresar. No es poco a poco. No. Los supuestos íntegramente es todo o supuesto o nada. En palabras más técnicas, o está al 100% o está al 0%. Una de dos. Todo o nada. O al 100% o al 0%. ¿Y cómo sabemos si está al 100% o al 0%? Depende en qué momento ingresa. Por ejemplo, voy a tomar este ejemplo, solo es un ejemplo. Y vamos a decir lo siguiente. El aceite, en este proceso productivo que es un sándwich, el aceite ingresa al inicio. ¿Qué significa al inicio?
que tiene que tener por lo menos 1% de avance para que ingrese. Es decir, tienes que empezar a fabricar y va a ingresar ese material. Y para mostrar que estás empezando, por lo menos tiene que haber 1% de avance. Ahora, si te pasas de 1%, se entiende que ese material ya ha ingresado. Ahora, diferente. En el caso del huevo ingresa si la producción está al 10%. Si no llega al 10%, es cero, no ha ingresado nada. Pero si ya ha llegado a 10 o se ha pasado de 10, quiere decir que ya ha ingresado todo. La sal al 20%, el pan al 70%, el tomate al 90% y el aderezo o la mayonesa al 100%. Entonces yo les digo lo siguiente. ¿Qué pasaría si les digo que la producción está al 80%? ¿Qué materiales ya han ingresado al 100% a la producción? El aceite, el huevo, la sal y el pan. Correcto. Eso es correcto. ¿Por qué no ha ingresado el tomate? Porque ingresan el 90%. Porque ingresa al 90 y la producción recién está en 80. Entonces, como la producción no ha llegado a ese grado de avance, no puede ingresar el tomate. Mucho peor la mayonesa, porque la mayonesa ingresa cuando está terminado todo y recién se pone la mayonesa al 100%. Entonces, existen supuestos proporcionalmente, como también supuestos íntegramente. ¿Cuáles son los que vamos a usar? El que dice íntegramente al inicio, que necesita por lo menos 1% de avance, y el íntegramente al finalizar, que sí o sí tiene que estar al 100%. O sea, si la producción no está al 100%, ese material no ha ingresado. Y estos que se aplican en puntos intermedios de la producción, ¿qué se hace? Se analiza en quinto. Porque les dije, hay 7 supuestos. Vamos a ver 3 de esos 7. Aunque ya a simple vista he comentado los 7. Sí, los 7 supuestos. Solo como comentario así. Pero los supuestos que nos interesan. El primero dije, proporcionalmente nos interesa. Y el de íntegramente, pues depende. Puede ser íntegramente al inicio o al finalizar, depende que diga el supuesto. A ver, en esto se nota sencillamente cuándo ingresa, cuándo no ingresa. Por ejemplo, si la producción está ya al 100%, pregunta, ¿cuántos materiales ya han ingresado? Si son 6. Todos. Todos. Claro, todos. Y si está al 99%, ¿cuántos materiales ya han ingresado? 5. 5, porque la mayonesa, cuando dice se aplica íntegramente al finalizar, te exige que esté terminado para recién poner ese material. ¿Correcto? Entonces sí, serían 5. La mayonesa ingresa solo si está terminado y 99% no está terminado. Sí o sí tiene que ser 100% para que ingrese la mayonesa. En ese caso sí ingresarían todos. Pero veamos este caso. Si me dice el material se aplica íntegramente al inicio y el avance de la producción está en 40%. Vean, inicio significa que por lo menos tiene que haber 1% para que entre todo el material, para que entre el 100% del material. Entonces, si la producción está al 40%, pregunta, ¿cuánto por ciento de material directo ya ha ingresado? ¿El 100%? Sí, porque ese material ingresa al inicio. Desde luego. Basta que la producción
haya llegado a 1 o superado el 1% de avance, ese material ya ha ingresado. Todo. Ese es el supuesto íntegramente al inicio. Te exige que haya 1% de avance por lo menos para ingresar 100% del material. Eso es íntegramente al inicio. Ahora, ¿qué es íntegramente al finalizar? Íntegramente al finalizar significa que el material ingresa solo si la producción está al 100%. Entonces, si yo te digo que la producción está al 30% de avance, pregunta, ¿el material ya ha ingresado a la producción? No, Entonces sería 0%. Si la producción estuviese aún, pongamos, 80%, y el supuesto dice se aplica íntegramente al finalizar, ¿cuánto por ciento entró de material? 0%. 0%. 0%, desde luego. Eso es lo que lo diferencia al íntegramente al inicio, que requiere 1% para que entre todo, versus el material que se aplica al finalizar, que requiere sí o sí 100% de avance de la producción. Si no, no ingresa. Y que a su vez es muy distinto al proporcionalmente. Porque en el proporcionalmente, tanto la producción y el material se aplican en el mismo porcentaje de avance. ¿Está entendido esos tres supuestos? Proporcionalmente, íntegramente al inicio, íntegramente al finalizar. ¿En qué momento ingresa el material? Bueno, vamos continuamos en 2 minutos, mismo enlace, para seguir con la segunda parte de la explicación. Los tipos de producción nos faltan. Mismo enlace, por favor.